Bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Lección 187 de un curso de milagros. Aquí Jesús retoma el importantísimo tema de forma y contenido en cuanto a dar es igual a recibir. Siempre tiene que ver con pensamientos en la mente, no con la forma y no con cosas materiales. Estamos desaprendiendo básicamente la lección del ego de uno o el otro, que para que yo tenga mi inocencia, alguien tiene que ser culpable. Con el perdón, damos la oportunidad de que nuestro maestro interno nos enseñe la inocencia de mi hermano y entonces comprobamos que es también la nuestra. Es esta la bendición que Jesús nos ha estado entrenando para dar. Tenemos la luz, la dicha y la paz dentro de nosotros. El maestro y la cordura están en nuestra mente. Su bendición la damos cuando cada vez somos más capaces de hacernos a un lado del sistema de pensamiento del ego y permitir la corrección en la mente de todos. Soy José Mandé. Te doy la bienvenida a este canal donde estoy subiendo material para ayudarte con tu estudio y práctica de un curso de milagros. Si quieres saber un poquito más acerca de qué actividades hago con el curso, date una vuelta por mi web encuentrosconucdm.com. Y como siempre, antes de comenzar tu trabajo con la lección, no te olvides de hacer una lectura sosegada de todo el material. Comencemos pues con la lectura de esta lección. Bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Nadie puede dar lo que no tiene. De hecho, dar es la prueba de que se tiene. Hemos hecho mención de esto anteriormente, mas no es eso lo que hace que sea difícil de creer. Nadie duda de que primero se debe poseer lo que se quiere dar. Es en la segunda parte de la afirmación donde el mundo y la percepción verdadera difieren. Si has tenido y has dado, el mundo afirma que has perdido lo que poseías. La verdad mantiene que dar incrementa lo que posees. ¿Cómo va a ser posible esto? Pues es seguro que si das una cosa finita, tus ojos físicos dejarán de percibirla como tuya. No obstante, hemos aprendido que las cosas solo representan los pensamientos que dan lugar a ellas, y no careces de prueba de que cuando compartes tus ideas, las refuerzas en tu propia mente. Tal vez la forma en que el pensamiento parece manifestarse cambie al darse. No obstante, este tiene que retornar al que lo da, y la forma que adopte no puede ser menos aceptable. Tiene que ser más. Al estar identificados con el sistema de pensamiento del ego, creemos en las leyes del caos. Creemos que lo que yo doy lo pierdo o a lo sumo tengo que negociarlo. En el texto, en el capítulo 23, Jesús nos dice: el ego atribuye valor únicamente a aquello de lo que se apropia. Esto conduce a la cuarta ley del caos, que si bien las demás son aceptadas, no puede sino ser verdad. Esta supuesta ley es la creencia de que posees aquello de lo que te apropias. De acuerdo con esta ley, la pérdida de otro es tu ganancia y por consiguiente no reconoce el hecho de que nunca puedes quitarle nada a nadie excepto a ti mismo. Y este es el sistema de pensamiento que estamos albergando, de sacrificio de uno o el otro, o de que si damos algo en la forma, estamos haciendo negociaciones y regateos, puede que la cosa dada cambie de forma, pero tiene que regresar, el pensamiento tiene que regresar en una forma que sea más aceptable. De todas maneras, ten en cuenta que los cuerpos no hacen nada, las marionetas no hacen nada, no pueden dar, no pueden recibir, solamente responden a las intenciones en la mente. Entonces, lo que interesa es vigilar los pensamientos que están detrás de esas cosas que damos. Si estamos dando para regatear, para fortalecer el sistema de pensamiento del ego, pues ese es el refuerzo que tendremos en nuestra mente. Más, si estamos perdonando, si estamos soltando resentimientos, tal y como nos dice la primera lección del Espíritu Santo, para poder tener, da todo a todos. Es decir, no dejes a nadie fuera del perdón. Entonces el principio de la expiación se acerca cada vez con más claridad a tu mente. Nos dice Jesús en el texto, en el capítulo 5, si compartes una idea, no la debilitas. Toda ella te sigue perteneciendo aunque la hayas dado completamente. Lo que es más, si aquel a quien se la has dado la acepta como suya, eso la refuerza en tu mente y por lo tanto la expande. Si puedes aceptar el concepto de que este mundo es un mundo de ideas, la creencia en la falsa conexión que el ego hace entre dar y perder desaparece. Demos comienzo a nuestro proceso de redespertar con unos cuantos conceptos simples. Los pensamientos se expanden cuando se comparten. Cuanto más crees en ellos, más poderosos se tornan. Todo es una idea. ¿Cómo entonces puede asociarse dar con perder?
Es por esto que Jesús nos enseña a vigilar nuestra mente, nos ayuda para que estemos alerta en función de Dios y de su reino, porque siempre estamos enseñando, constantemente estamos eligiendo entre el sistema de pensamiento del ego y su deshacimiento o la corrección de la expiación. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Las ideas tienen primero que pertenecerte antes de que las puedas dar. Y si has de salvar al mundo, tienes primero que aceptar la salvación para ti mismo. Mas no creerás que ésta se ha consumado en ti hasta que no veas los milagros que les brinda a todos aquellos a quienes contemples. Con esto, la idea de dar se clarifica y cobra significado. Ahora puedes percibir que al dar, tu caudal aumenta. Protege todas las cosas que valoras dándolas y así te asegurarás de no perderlas nunca. Y con ello queda demostrado que lo que no creías tener te pertenece. Mas no le atribuyas valor a su forma, pues ésta cambiará y con el tiempo no será reconocible por mucho que trates de conservarla. Ninguna forma perdura. El pensamiento tras la forma de todo es lo que es inmutable. Ya nos decía en la lección 154 que nos contábamos entre los ministros de Dios y que somos entonces los mensajeros de los mensajes que nos damos a nosotros mismos. Para poder enseñar este curso y enseñar el perdón, no se está hablando de transmitirlo oralmente, de transmitirlo como cuerpos. Se está hablando de que tengo que vivirlo en la mente y tengo que dar los pasos para la aceptación de la expiación para mí mismo. Es así como enseño a la mente volviéndome un recordatorio y es entonces como la claridad de la liberación y de la inocencia se hace cada vez más patente en mi mente. Jesús nos decía también que por sus frutos los conocerás. Sabremos que hemos estado eligiendo, qué maestro interno hemos estado eligiendo, si los milagros de la paz, de la aceptación, del no juicio, de la buena voluntad, de la disposición, abundan en nuestras relaciones especiales o si por el contrario estamos intentando hacer a otro culpable para yo volver a comprar la inocencia según el principio del ego. También nos dice que valoremos todas las cosas dándolas. No se refiere a las cosas materiales, tienes que tener en cuenta esto de forma y contenido. A todas las cosas, relaciones y situaciones les hemos asignado un propósito de culpabilidad. También nos dice en el curso que cada cosa que valoramos en este mundo no es sino una cadena que nos ata más al mundo. Darlas quiere decir, invita a tu maestro, déjale de dar valor a lo que no lo tiene. Y podemos entonces recordar que lo que realmente valoramos es la paz, la feliz despreocupación que proviene del deshacimiento de la culpa acerca de la idea del especialismo. Es el recuerdo del amor, de la realidad del Hijo de Dios, lo que jamás puede perderse porque es lo único que es real. Ciertamente Jesús no está hablando de cosas en la forma en un mundo que no existe. Esta distinción entre forma y contenido también es muy común en el capítulo 6 del texto cuando habla de las lecciones del Espíritu Santo. Nos dice, por ejemplo, para tener, da todo a todos. No te está hablando de que des materialmente las cosas, tampoco te está diciendo que no las des, te está diciendo que no dejes a nada ni a nadie fuera de tu disposición de perdonar. Sigamos entonces con la lectura de esta lección. Da gustosamente, pues con ello solo puedes beneficiarte. El pensamiento sigue vivo y su fuerza aumenta a medida que se refuerza al darse. Los pensamientos se extienden al compartirse, pues no se pueden perder. No hay un dador y un receptor en el sentido en el que el mundo los concibe. Hay un dador que conserva lo que da y otro que también habrá de dar. Y ambos ganarán en este intercambio, pues cada uno de ellos dispondrá del pensamiento en la forma que le resulte más útil. Lo que aparentemente pierde es siempre algo que valorará menos que aquello que con toda seguridad le será devuelto. Nunca olvides que solo te das a ti mismo. El que entiende el significado de dar no puede por menos que reírse de la idea del sacrificio. Tampoco puede dejar de reconocer las múltiples formas en que puede manifestarse el sacrificio. Se ríe a sí mismo del dolor y de la pérdida, de la enfermedad y de la aflicción, de la pobreza, del hambre y de la muerte. Reconoce que el sacrificio sigue siendo la única idea que yace tras todo esto y con su dulce risa todo ello sana. Si entregamos nuestras percepciones de odio y nuestras faltas de amor de la clase que sean hacia nuestro maestro interno para que las sane, para que las purifique, obviamente nos mostrará imágenes de nuestros hermanos más amables, más amorosas. Podremos comprender sus peticiones de amor
en lugar de ataque. Pero entonces el pensamiento y el recuerdo del amor se refuerzan en mi conciencia. La dificultad que enfrentamos para poder entender el concepto de dar y recibir que Jesús nos presenta en un curso de milagros corresponde a que en el mundo es completamente distinto de la realidad. Por ejemplo, nos dice Jesús en el capítulo 7 del texto: a tus creaciones les corresponde estar en ti del mismo modo en que a ti te corresponde estar en Dios. Tú eres parte de Dios, tal como tus hijos son parte de sus hijos. Crear es amar. El amor se extiende hacia afuera simplemente porque no puede ser contenido. Nunca deja de fluir porque es ilimitado. Disponer lo mismo que Dios es crear como Él. Dios no limita en modo alguno sus regalos. Tú constituyes sus regalos. Por consiguiente, tus regalos son necesariamente como los suyos. Los regalos que le haces al reino no pueden sino ser como los regalos que Él te hace a ti. Este mundo va en contra de la manera de pensar del cielo. Aquí Jesús, con el perdón y con estas lecciones, nos está haciendo que entendamos un reflejo de la unicidad de la realidad. Permitir que mis percepciones de odio, mis faltas de amor de la clase que sean purificadas y corregidas, es entonces aceptar esta bendición que ya nuestro Padre ha puesto en nuestra mente. Es bendecirme a mí mismo. Y como la mente es una, inevitablemente entonces bendeciré al mundo. Habiéndonos identificado con el sistema de pensamiento del ego, todos los valores distintos que vemos en la forma, toda esta jerarquía de cosas más o menos valiosas, perdemos de vista que no valen nada. No obstante, si en algún momento damos alguna de ellas, no con el propósito de esclavizar, de culpar, sino como un acto de amor, también nos dice Jesús que el pensamiento de amor se hará más fuerte en nuestra mente. Y recuerda que un curso de milagros está interesado siempre en contenido y no en la forma. Más Jesús nos deja saber que todo lo que vemos en la forma no es sino un símbolo, una representación de una idea. Y de alguna manera el querer o no querer compartirlo o el tener ciertas condiciones para darlos, no hace sino reflejar nuestra intención de ver qué sistema de pensamiento, ego o espíritu hemos elegido reforzar en ese momento. Habiendo valorado lo que no tiene valor por encima del amor de Dios, lo que hemos valorado se puede dar y se puede perder. Mas lo único que no puede perderse es el amor de Dios y nuestra valía, la cual va regresando a nuestra conciencia a medida que aceptamos bendecirnos a nosotros mismos, dejando el sistema de pensamiento del ego a un lado y permitiendo su corrección. Jesús en el capítulo 9 del texto nos ayuda a entender un poquito por qué tenemos la experiencia de tener tan poco y es básicamente un reflejo de nuestro valor. De nuevo, esto no es un llamamiento a abundancia material, sino a revisar nuestra valía de la mano de nuestro Maestro. En esta parte del texto Jesús nos dice: nunca te olvides, por consiguiente, de que eres tú el que determina el valor de lo que recibes y el que fija el precio de acuerdo con lo que das. Creer que es posible obtener mucho a cambio de poco es creer que puedes regatear con Dios. Al dar, recibes, pero recibir es aceptar, no tratar de obtener algo. Lo que das, por lo tanto, equivale al valor que le has adjudicado a lo que tienes, al ser la medida exacta del valor que le adjudicas. Y esto, a su vez, es la medida de cuánto lo deseas. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Una vez que una ilusión se reconoce como tal, desaparece. Niégate a aceptar el sufrimiento y eliminarás el pensamiento de sufrimiento. Cuando eliges ver todo sufrimiento como lo que es, tu bendición desciende sobre todo aquel que sufre. El pensamiento de sacrificio da lugar a todas las formas que el sufrimiento aparenta adoptar, mas el sacrificio es una idea tan demente que la cordura la descarta de inmediato. Jamás creas que puedes hacer sacrificio alguno. No hay cabida para el sacrificio en lo que tiene valor. Si surge tal pensamiento, su sola presencia demuestra que se ha cometido un error, el cual es necesario corregir. Tu bendición lo corregirá. Habiéndosete dado a ti primero, ahora es tuya para que tú a tu vez la des. Ninguna forma de sacrificio o de sufrimiento puede prevalecer por mucho tiempo ante la faz de uno que se ha perdonado y bendecido a sí mismo. Reconocer las ilusiones quiere decir mirarlas con los ojos de Jesús. Poco a poco Él nos lleva a ver que todas provienen de un sistema de pensamiento, que es el sistema de pensamiento del ego, cuyos cimientos son la creencia en la separación, pecado y la culpa, la cual es falsa.
Como esto no los hemos tomado en serio, nos hemos olvidado de reír, tal como nos dice en el curso, ahora todo lo que está sucediendo en nuestra percepción y en el mundo es muy importante y real para nosotros. Cayendo entonces en la trampa del ego, tratamos de aliviar lo que es la sensación de sacrificio, de sufrimiento, de pérdidas, con magia a nivel de la forma, pero hemos perdido de vista cuál es su causa. Nos dice Jesús en el texto, en el capítulo 20, las alucinaciones desaparecen cuando se reconocen como lo que son. Esa es la cura y el remedio. No creas en ellas y desaparecen. Lo único que necesitas reconocer es que todo ello es tu propia fabricación. Una vez que aceptas este simple hecho y recuperas el poder que le habías otorgado, te liberas de ellas. Pero de esto no hay duda. Las alucinaciones tienen un propósito y cuando dejan de tenerlo, desaparecen. La pregunta, por lo tanto, no es nunca si las deseas o no, sino si deseas el propósito que apoyan. Aceptar negar la realidad del sufrimiento no es un llamado a que irresponsablemente como cuerpos neguemos que estamos sufriendo. Es más bien invitar al maestro en nuestra mente que sabe que la idea de sacrificio es imposible. Empieza con la descabellada idea de que yo sacrifico una parte de mí, mi unicidad con la creación y con mi creador, para tener una percepción separada, especial e independiente de mis hermanos. Este sacrificio nunca ha sido posible y es a partir de este sacrificio, de esta idea de uno o el otro en la mente, o es Dios y su creación, o es el especialismo como yo lo deseo, de donde se desprende toda sombra de sacrificios, de pérdidas y de regateos. Nos dice Jesús en el texto, en el capítulo 28, niégate a ser parte de ningún sueño de miedo, sea el cual sea su forma, pues si lo haces, perderás tu identidad en ellos. La manera de encontrarte a ti mismo es negándote a aceptar tales sueños como tu causa o como que tienen efectos en ti. Tú no tienes nada que ver con ellos, pero sí con aquel que los sueña. De esta manera, separas al soñador del sueño al unirte a uno y abandonar el otro. El sueño no es más que una ilusión en la mente, y a esta te puedes unir, pero jamás al sueño. Y en muchos lugares en el curso, Jesús nos hace mirar toda esta atracción de la culpa, todos estos juicios acerca de la realidad del sufrimiento, para el cual el único testigo que tenemos es nuestro cuerpo o el de otros, y nos pide que nos hagamos a un lado, ya que no sabemos lo que es curar. Por ejemplo, en el capítulo 16, en la verdadera empatía, nos recuerda que nuestro maestro, que ya invitamos, se encuentra en nuestra mente y que no tenemos que hacer nada salvo no interferir. En este instante santo estamos permitiendo que nuestra mente sea sanada al ritmo en el que el miedo a despertar no aumenta, sino disminuye. Y es nuestra bendición la que finalmente corregirá toda esta percepción distorsionada. Si yo siento que estoy alterado, triste, porque tú estás en sufrimiento o porque otro sufre, tengo que recordar que el primer paciente soy yo, porque es mi mente la que le está dando realidad al sufrimiento y a la pérdida. Aceptar la expiación para mí mismo, dar pasos hacia ella, es como coopero con el maestro interno para que vaya corrigiendo estas percepciones de odio del ego. Nos dice en el capítulo 28 del texto Jesús lo siguiente. Aceptar la expiación para ti mismo significa no prestar apoyo a los sueños de enfermedad y muerte de nadie. Significa que no compartes con ningún individuo su deseo de estar separado, ni dejas que vuelque sus ilusiones contra sí mismo. Tampoco deseas que éstas se vuelquen contra ti. De este modo, no tiene ningún efecto y te liberas de los sueños de dolor porque permites que él se libere de ellos. Y es por eso que Jesús nos dice reiteradamente en el curso que la única responsabilidad que tenemos es la aceptación de la expiación para nosotros mismos, porque aceptando la expiación en mi mente es como entonces permito que el pensamiento del amor fluya a través de mí sin impedimentos hacia cualquier otra mente, porque la mente es una. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Las azucenas que te ofrece tu hermano se depositan ante tu altar, junto con las que tú le ofreces a él. ¿Quién podría tener miedo de contemplar una santidad tan hermosa? La gran ilusión del temor a Dios queda reducida a la nada ante la pureza que aquí has de contemplar. No tengas miedo de mirar. La bendición que has de contemplar eliminará todo pensamiento de forma y en su lugar dejará allí para siempre el regalo perfecto, el cual aumentará eternamente, será por siempre tuyo y será por siempre dado. Ahora somos uno en pensamiento.
pues el miedo ha desaparecido y aquí, ante el altar, a un solo Dios, a un solo Padre, a un solo Creador y a un solo pensamiento, nos alzamos juntos como el único Hijo de Dios. No estamos separados de aquel que es nuestra fuente, ni distanciados de los hermanos que forman parte de nuestro único ser, cuya inocencia nos ha unido a todos cual uno solo, sino que nos alzamos en gloriosa bendición y damos tal como hemos recibido. Tenemos el nombre de Dios en nuestros labios y cuando miramos en nuestro interior, vemos brillar la pureza del cielo en nuestro reflejo del amor de nuestro Padre. Estas azucenas son los símbolos que utiliza un curso de milagros para referirse al perdón. Y el altar, por supuesto, es nuestra mente. Toda azucena de perdón que yo doy hacia mi hermano se me regresa porque solo hay uno de nosotros. Igualmente no se desperdicia ni la más mínima pequeña dosis de buena voluntad de ninguno de nuestros hermanos para ir perdonando este sistema de pensamiento del ego. Esta es la manera de que nos cuestionemos si el temor a Dios es razonable, porque si he visto verdaderamente a mi hermano con los ojos del Espíritu, entiendo que él es una mente con la misma necesidad que yo de sanar de este sistema de pensamiento. Vemos este interés en común y ya no nos fijamos en los intereses separados del especialismo y de la culpabilidad. Si no refuerzo este sistema de pensamiento del ego y la culpa, su interpretación de lo terrible que es el amor y del temor a Dios ya no tiene la misma vigencia en mi mente. Y es por eso que Jesús nos ha dicho en una lección anterior que el perdón es la llave de nuestra felicidad. El ego nos dice que no miremos en nuestra mente, que el pecado ha ocurrido y que Dios está furioso, que el ataque ha sido cierto y que Dios ahora no es nuestro amigo. No obstante, la única manera de empezar a cuestionarnos si esta propuesta del ego tiene algún sentido es ir mirando todas estas ilusiones con nuestro maestro interno que nos irá haciendo ver a cada paso que el amor no solo es preferible a esta locura del ego, sino que somos el amor porque Dios nos ha creado a semejanza de sí mismo. Ya nos dijo en una lección anterior que Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Sigamos entonces con el último párrafo de esta lección. Ahora somos bendecidos y ahora bendecimos al mundo. Queremos extender lo que hemos contemplado porque queremos verlo en todas partes. Queremos verlo refulgir con la gracia de Dios en todos nuestros hermanos. No queremos que se le niegue a nada de lo que vemos. Y para cerciorarnos de que esta santa visión es nuestra, se la ofrecemos a todo lo que vemos. Pues allí donde la veamos nos será devuelta en forma de azucenas que podremos depositar sobre nuestro altar, convirtiéndolo así en un hogar para la inocencia misma, la cual mora en nosotros y nos ofrece su santidad para que sea nuestra. Y es en estas bendiciones del instante santo donde vamos aprendiendo de la mano de nuestro Maestro a no retener esta bendición de nadie, a estar dispuestos a no dejar a nadie fuera del alcance del perdón. Recordemos la primera lección del Espíritu Santo: para poder tener, da todo a todos. No hay nadie que no merezca ser perdonado. Lo que estamos viendo es un producto de nuestra imaginación, de nuestra locura a causa de la culpabilidad, no la realidad. Es por eso que el perdón está justificado para toda la mente del Hijo de Dios. Y en nuestra práctica es muy útil observar con cuánta frecuencia queremos hacer excepciones y queremos excluir a algunos de la bendición del perdón. Necesitamos corrección en la mente, necesitamos instantes de sinceridad con nuestro maestro interno, porque todo perdón que no se considera merecido es un ataque. Nos dice Jesús en el texto, en el capítulo 31, traigo a vuestros cansados ojos una visión de un mundo diferente, tan nuevo, depurado y fresco, que os olvidaréis de todo el dolor y miseria que una vez visteis. Mas tenéis que compartir esta visión con todo aquel que veáis, pues de lo contrario no la contemplaréis. Dar este regalo es la manera de hacerlo vuestro, y Dios ordenó con amorosa bondad que lo fuese. Dando pasos hacia nuestra dedicación cada vez más genuina, como ya nos decía en la introducción a esta serie de lecciones, comprendemos que llevar a cabo nuestra función de perdonar es compartir esta visión con todos, porque de corazón desearemos cada vez más contemplarla. Hasta aquí entonces con los comentarios y reflexiones de esta lección. Espero que te sean de utilidad en tu estudio y práctica con el curso. Que tengas una buena práctica con la lección de hoy y ya nos veremos para la siguiente.